Yo les paso. Bien, continuamos entonces con Revista 110, doctor Jacín. Bien, amigos, Andrés Terrero no es del sector médico, pero es muy influyente en áreas de salud porque es miembro de la Cruz Roja Dominicana y eso hace que conozca muchas personas. Hoy ha hecho posible que estuvieran con nosotros a pesar de que ella ha estado en diferentes medios aquí. Nos estamos estrenando, además de Alma Morales, al doctor Marcos Espinal. El Andrés Terrero nos va a contar quiénes son nuestros invitados, pero quería antes contarles lo siguiente. El doctor Espinal es dominicano y pertenece a una generación con una vivencia que, aunque tiene 20 años fuera, conoce lo que es el plátano como puré, que se llama el mangú. Sabe lo que está pasando, sabe cómo pensamos y ha tenido, sobre todo en una época que estuvo en la Universidad de Santo Autónoma, en una época en que se tuvo muchos problemas y terminó siendo alumno de nuestros grandes profesores universitarios y hospitalarios. Nosotros quisiéramos saludar eso y dejar que Terrero nos cuente quién es Alma Morales y quién es el doctor Marcos Espinal, porque los organismos internacionales no están hechos ni creados para enfrentar crisis, sino para asesorar naciones que son afiliadas o a la Organización Mundial, Naciones Unidas como OMS o a la OEA como OPS. Vamos a dejar que Terrero nos cuente quién es Alma Morales y quién es Marcos Espinal. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días a todos. Es un placer. Bueno, tenemos a la doctora Alma Fabiola Morales Salinas, ciudadana nicaragüense. Tuvo grado de médico cirujano en el 95. Hizo su maestría en salud pública en el 2002 en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Inició su carrera profesional en el 1996, desempeñándose como médico general y directora de puesto de atención en salud municipal en Granada, Nicaragua. La doctora Morales se incorporó a la OPS o OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, en el año 2002 como profesional nacional en el área de salud familiar, sexual y reproductiva, específicamente en Nicaragua. En el 2008 se trasladó a la representación de la OPS o OMS en Honduras para ejercer como funcionario técnico a partir del 2009 como asesora. Fue reasignada en la representación de Colombia en el 2014 y posteriormente en República Dominicana desde el 2015. La doctora es la representante local de la OMS y OPS en la República Dominicana. El doctor tiene un currículum bastante extenso, pero estamos haciendo un pequeño resumen. El doctor Marcos Espinal es médico dominicano, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, actualmente director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud para la OPS y la OMS, con sede en Washington. Desde el año 2010 está en Washington. Es ciudadano de la República Dominicana, como dije, graduado de la UAS en el 85, hizo estudio de pediatría en el Robert Reed, realizó su maestría en el 1990 y también el doctorado en el 95 en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California de Berkeley, graduado con honores en ambos títulos. El doctor es investigador científico en el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Nueva York, estuvo también, y también director ejecutivo de la Alianza Alto de Tuberculosis en la OMS en Ginebra, Suiza, donde estuvo 13 años en Suiza. Él tiene actualmente ya un largo periodo en Washington, en el Distrito de Columbia. Buenos días. Y adelante, doctor. Bien, yo quisiera pedirle un momentito a la doctora Morales y al doctor Espinal que nos edifiquen para que conozcamos el papel realmente que ellos están jugando en este momento. La doctora Morales es una representante local de OPS-OMS. El doctor Marcos Espinal es un representante regional para las Américas de OPS. Y hay uno que es mundial, que en este caso nosotros lo manejamos con las 3 escalas de un brote primero, de una epidemia después y de una pandemia. Estamos frente a una pandemia y los dos nos pueden aportar algo. Lo primero que quisiera
que la doctora nos cuente si realmente los organismos internacionales asumen las políticas de salud en caso de pandemia o si tienen un papel de asesoría en esos lugares. Política y salud, ¿cómo funciona eso, doctora? Bueno, buenos días. Yo le iba a dejar a esa pregunta al doctor Espinal para que él diera la respuesta del nivel global, pero puedo iniciar yo y el doctor complementa. Como muy bien saben, es OMS quien declara la emergencia de salud pública internacional y nosotros en nuestro rol de OPS, OMS, actuamos como asesores, alertamos al país, hacemos las recomendaciones, pero obviamente son los Estados miembros los que son soberanos y tienen sus políticas públicas. A lo largo de nuestro trabajo, obviamente, inferimos en la formulación de políticas públicas en todos los programas de salud y por tanto acompañamos, pero quien toma las decisiones de la política pública, en este caso de salud pública, obviamente son los Estados miembros, que son los países. Nuestro rol es de dar la mejor asesoría posible de acuerdo, en este caso que es una pandemia, de acuerdo a las recomendaciones de OMS. ¿Quién declara la pandemia? OMS, pero a nivel de cada país, los países son soberanos en declarar en qué momento de la pandemia ellos deciden hacer su declaratoria de emergencia nacional, como lo hizo República Dominicana a finales del mes de febrero. Bien. Doctor Espinal, puede completar. Doctor Espinal, ¿quién declara pandemia? ¿Fue la OMS o fue cada país? Cuando se declaró que la coronavirus es una pandemia, ¿quién da ese decreto? Buenos días, muchas gracias, don Julio. Es un placer estar con ustedes y en nuestro país más todavía. La pandemia es declarada por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud se asesora de comités de expertos externos que pertenecen a nuestros países y asesoran al director general de cuándo se debe declarar una pandemia. Y luego que esto se declara, los países son los llamados a implementar las recomendaciones técnicas para ameliorar o reducir el número de casos, disminuir las muertes en este tipo de evento. Los brotes se dan en cada país. La OMS es una oficina no solamente con sede en Ginebra, tiene oficinas de países en más de 150 países. Tenemos staff personal en todos los países, en Dominicana tenemos. Y tiene 6 oficinas regionales, en Washington, la Oficina de las Américas, en Nueva Delhi para el sudeste asiático, en Manila para el Pacífico Oeste, Copenhague para Europa y luego Cairo para el Oriente Medio y Congo-Brazzaville para el África. Y luego tenemos las oficinas de país. Es toda una cadena de personas competentes y que pertenecen a nuestros Estados miembros para dar este servicio de asesoría, como dice la doctora Alma Morales, a los países. Bien. Más que el doctor Espinal, tenemos cierta, digamos, pena con la doctora Morales, porque a ella le toca a veces juzgar y decir a veces en público cómo están enfrentando los gobiernos las crisis. Y yo quería aprovechar, en vez de empezar a hablar del virus, que parece una corona, que primero era... De eso, si supiéramos, no tuviéramos problema. De eso no sabemos y ese es el gran problema. Vamos adquiriendo algún tipo de experiencia. Hoy vemos que Italia ya está otra vez con un rebrote. Pero quería pedirle al doctor Espinal y a la doctora que hagan una diferencia entre la enfermedad en sí, una pandemia que ataca todos los seres humanos sin importar raza, religión, estado económico, no importa, pero afectando salud y por tanto afecta la economía de esos pueblos y de esas personas, y la política aparece como un fantasma en el medio que a cada rato
le meten un micrófono a la doctora Espinal, que usted se salva de eso, y le dicen, el gobierno está haciendo lo correcto. Entonces ahí tiene la doctora que decir, bueno, el problema es esa cosa. Esa es una situación que quisiéramos que usted, doctor Espinal, ayude un poquito a la doctora. Si ustedes son tribunales de justicia en salud, para que digan si las medidas sociales y las medidas económicas, así como las medidas sobre la salubridad, están siendo correctamente aplicados por los gobiernos, y si existe algún cordón umbilical entre esos organismos y los organismos locales que le dicen al ministro, mira, lo que va es esto, porque tenemos experiencia de China, pero ya ahora mismo Donald Trump le quita los cuartos a la OEM, a la organización de ustedes, porque entienden que se parcializaron política y enfermedad. Doctor Espinal. Bueno, gracias. No nos escapamos, porque nosotros somos uno de los dos voceros autorizados de la organización para hablar en las Américas, y todos los días tenemos 3 y 4 entrevistas con los medios, y esta pregunta viene. Las recomendaciones a los países para que los países las implementen. Los países son soberanos en sus decisiones. Ahora, nosotros hacemos evaluaciones luego que pasa todo este brote y evaluamos dónde lo realizamos bien y dónde no lo realizamos tan bien. Incluso las organizaciones se equivocan, no es que somos perfectos. Ahora bien, es importante aclarar, como usted muy bien dice, que todo tiene una incidencia en la vida actual. Yo en mi carrera, en 23 años que tengo en la organización, no había visto algo así, porque Ebola, por ejemplo, no llegó a Latinoamérica. Nos preparamos, pero no llegó. Pero esto ha impactado en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Los países implementan y son soberanos, pero muchas veces tienden a recibir la presión de otros sectores sociales y de la sociedad. Y bueno, ya cada país tiene que resolver eso. Pero es indispensable que dichas medidas se implementen. Nosotros escribimos algo para otro periodista en algún momento, donde decíamos, hay que ser cuidadoso con llamar a las cuarentenas totales, por ejemplo, de 24 horas, si el gobierno no tiene la capacidad de garantizar el acceso a los servicios de salud para otras enfermedades, si no tiene la capacidad de garantizar la cadena de suministros para aquel que vive hacinado en una habitación, porque lo vemos en nuestros países, en Brasil, en las favelas, en los barrios en México y en Dominicana. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso, porque no podemos tampoco pecar en exceso. Y nosotros como organismo internacional entendemos muy bien eso. Ahora bien, los países, para eso estamos, para asesorarlos. Pero la política siempre es parte de eso, porque los gobiernos, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la economía en América Latina va a caer en un 5.3%. Entonces, en un 5%, y globalmente va a caer potencialmente en un 3%. Y ustedes han visto los precios del petróleo. Hay 4 o 5 áreas donde la economía se va a ser afectada en América Latina. La caída de los precios de las materias primas, la caída de los socios principales como China, Estados Unidos, la economía, el turismo, que nuestro país es que mucho vive de eso. Entonces, hay que poner todo eso en la balanza y ser muy cautos y no decir solamente todo salud. Claro, si podemos evitar la muerte con las medidas que se recomiendan, si podemos disminuir el número de casos y hacer un llamado a la población de que, porque esto es como dicen, un all society approach, esto es toda la sociedad que debe de estar involucrada, no solamente los gobiernos. Es muy bueno hablar y decir cosas, pero si no hacemos nuestra parte, si no practicamos el distanciamiento social, si no aseguramos, por ejemplo, la salud mental de toda esta familia en los países, entonces no estamos haciendo el trabajo. O sea, hay que ser cuidadosos con esas cosas. Por eso nosotros somos cautos, y cuando nos dicen, bueno, que la OMS o la OPS no recomiendan tratamiento X o no recomiendan esto, un organismo internacional no puede recomendar nada que no esté demostrado científicamente y no solamente por estudios pequeños y anecdotarios de experiencias personales. Hay que esperar que los resultados estén.
Bien. Pauso y le doy la palabra a la doctora, si es posible. Gracias. Sí, doctora, el título, el que oye el currículum, oye, doctora Alma Morales, nicaragüense, médico cirujano. El problema, el asunto es que en algunos de nuestros países, cuando se graduaba un médico, el título dice médico cirujano, así como el doctor Espinal es un pediatra egresado no solamente de aquí, sino de Berkeley. El tema lo digo porque si es cierto que la salud no tiene precio, también es cierto que la salud tiene un costo. Y hay una parte de ese costo que le toca al Estado. Hay otro costo que le toca a la seguridad social y otro costo lo paga el paciente. En esa situación, doctora, cuando hay que tomar alguna medida, como dice el doctor Espinal, ¿sería bueno un aislamiento total? Sí, porque así hay una erradicación total, pero ¿puede un pueblo vivir? Tú tienes un presidente y muchos gobernadores de Estados Unidos que están luchando entre abrir la puerta un poquito para que entre el aire y otro poquito para que no entre el virus. Entonces, esa es una situación que es una decisión de tipo política. Doctora, en el caso de los elementos que inciden de la economía, de la salud y de la política, ¿cómo la ha afectado su presencia aquí, teniendo que decir, bueno, hasta ahora se está haciendo lo que se pueda? Adelante. Bueno, el doctor Espinal lo ha explicado muy bien. Nosotros hemos dado las recomendaciones de manera muy cauta y bueno, las recomendaciones son las que son. Las recomendaciones es aumentar el número de muestras. Sabemos que República Dominicana tiene bajo número de muestras, no llega a un porcentaje poblacional ni siquiera al 1%, está alrededor un poco menos de 17,000 muestras de PCR, aunque se han hecho algunas pruebas rápidas, aproximadamente 40,000. Lo primero es hacer aumentar la capacidad de muestra, aislar a todos los positivos, se debe de hacer el mapeo de contactos, rastrear a los contactos, pasarlos a cuarentenas a los contactos. Eso es por un lado, yo llamaría ese es el componente de la vigilancia epidemiológica. El doctor Espinal hablaba sobre las medidas de salud pública de distanciamiento social que pasa por el no conglomerado, el teletrabajo, la suspensión de la escuela, la no apertura del comercio, a no ser que sea indispensable, van el distanciamiento físico, que es social, pero el distanciamiento físico es el podernos mantener separados. En inicio se habló de 1 metro, se ha hablado de 1,80 m, poder mantener ese distanciamiento físico, la higiene respiratoria, el lavado de manos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como muy bien decía el doctor Espinal, bueno, va a haber una desaceleración en lo que ha sido el crecimiento económico. Sabemos que República Dominicana, de los países de la región, junto con Panamá, es de los que llevaba un alto crecimiento económico. Entonces, obviamente, para el gobierno es una decisión difícil en la cual ellos tienen que hacer un análisis holístico, integral, de cómo hacer el balance entre las medidas de salud pública, pero cuidando la cadena de producción, cuidando de una u otra manera parte de la economía y también tomando en cuenta que aquí hay poblaciones, una población que vive en una situación de vulnerabilidad en las cuales un aislamiento total es muy poco probable, o decir nada probable que pudieran estar estas personas 24 horas encerradas. Ahora, bien, y yo hago una reflexión. Hemos tenido, el toque de queda inició a las 8 de la noche, se recuerdan. Después se aumentó, o más bien se subió la hora a las 5 de la tarde, siempre para las 6 de la mañana. ¿Y qué problema ha sido realmente el toque de queda? Porque tomando 1,200 personas, comenzaron apresando 750 personas diarios, han llegado a picos hasta 1,200. Entonces, lo que dice el doctor Espinal es muy cierto. O sea, el gobierno toma sus medidas, pero también debe de haber un compromiso comunitario, un compromiso social que pasa por el compromiso individual y familiar de ser sensible y empoderarnos del cuidado de nuestra salud, mientras las personas no se queden en su casa y sean conscientes de que entre más tiempo están en las calles y estas medidas
no sean respetadas. ¿De qué sirve? Entonces, ha habido mucha presión que hagan un toque de queda a las 12 del día, si igual manera la población no la está cumpliendo como no ha venido cumpliendo desde las 5 de la tarde. El doctor Espinal, la doctora Morales, yo no puedo servirme ese plato suculento de tenerlo yo solo. Terrero y Carlos tienen preguntas, pero yo tengo dos temas que lo trató el doctor Espinal y lo trató la doctora Morales hace un momentito. Número uno, la doctora Morales habla de las pruebas y el doctor Espinal habla de la salud mental. Pruebas y trabajo personal. Para cualquiera de los dos. Primero, ¿hasta qué punto el éxito puede ser cooperación individual de cada quien? Eso es una cosa que la doctora terminó ahora diciéndolo. Segundo, si el gobierno toma la ayuda social y dice, se elimina toda la ayuda social y vamos a invertir en pruebas, porque el gran ataque a todos los gobiernos, inclusive en Estados Unidos, hay confiscaciones de pruebas. Esas pruebas, ¿cuánto cuestan y cuánto costaría comprar 10 millones de pruebas? Y si alguien me las puede servir en el momento que yo las pida. Es decir, eso es vital porque se habla de prueba. Y lo otro es, el doctor Espinal parece que es de la misma generación de César Mella, de la universidad, y por la edad y algo me parece que andaban juntos en algún momento, y ha hablado de salud mental. Esa mente del gobernante, del salubrista y del público en general cambia de ahora en adelante y necesita de asistencia, y ahí tienen los tres temas: pruebas, salud mental y esfuerzo individual para erradicación del problema. Doctor Espinal. Bueno, a César lo queremos mucho, es un amigo de muchos años. No hay quien le pueda suministrar los 10 millones de pruebas en este momento. Hay escasez de pruebas, porque todos los países están solicitando pruebas. Por el otro lado, no todas las pruebas son fehacientes. Confiables. Fiables, correcto. Entonces, principalmente muchas de las pruebas rápidas no tienen confiabilidad. Y bueno, las pruebas que confirman son las de la PCR, que ya ha sido aprobada una por el FDA, haciendo con saliva y todas estas cosas. Y creo que en Santo Domingo ya ha empezado a hacerse. Ahora, lo importante es que, como usted muy bien dice, cada quien ponga su grano de arena. Porque si alguien siente síntomas, lo importante es que se autoaísle. Porque si hay escasez de pruebas y no se va a poder ir a hacer una fila pensando que tiene una influenza o tiene una gripe cualquiera, por temor a que el que está en la fila le transmita el virus. Lo importante es autoaislarse, porque el virus pasa en 14 días. El virus tiene su historia natural. Ahora bien, la OPS ha donado pruebas de PCR a todos los países de las Américas y estamos trabajando con suplidores para tratar de minimizar esa escasez que hay, porque es pandemia, están en los 5 continentes que tenemos ese problema. Pero lo más importante es que no solamente es prueba, es un paquete de medidas: distanciamiento social, el uso de las mascarillas con prioridad para los trabajadores de salud, el uso de equipos de protección personal en los hospitales, las medidas de prevención y control de infecciones. No hacemos nada con tener hospitales muy bonitos, con muy buenos edificios, si hay infecciones sobreañadidas circulando en esos hospitales. Entonces, los equipos de protección personal son vitales para las enfermeras, para los médicos. Y usted ha visto en Santo Domingo, ya se ha informado que hay médicos que se han infectado. Entonces, es un paquete de medidas que no solamente va desde el aspecto comunitario. Hemos visto en Brasil que cuando los líderes comunitarios, por ejemplo, y en México, en la favela, se involucran, atienden. No es porque sean más pobres, ni mucho menos. La gente sigue sus líderes comunitarios. Y yo escribía también para otro periodista, le informaba, uno de Dominicana precisamente, le decía, el gobierno tiene que dialogar y escuchar otros sectores también. No puede ser que todo, porque si nos creemos perfectos, estamos en un error. Entonces hay que escuchar la opinión de todo el mundo, a pesar de que el gobierno tiene
la responsabilidad del cuidado de la salud. Y con relación a salud mental, recordemos que nuestra querida América Latina es muy famosa por el famoso machismo. Hay mucha violencia de género. Entonces, si tenemos una persona 24 horas metida en una casa que no está produciendo del famoso chiripeo, como decimos en nuestro país, todavía me acuerdo de algunos de nuestros términos, o del comercio informal, oiga, si no podemos garantizar eso, olvídese que se va a morir de otra cosa, o va la violencia de género, la salud mental de los niños. Eso es importante. Ya hoy España está hablando de la salud mental de los niños. Y termino diciendo, el relajamiento de las medidas es muy delicado, porque como usted ha dicho, ya Italia, hoy España está viendo más casos también. Puede haber entonces, tiene que hacer en el momento adecuado, cuando pasemos ese pico y Latinoamérica está más atrasada porque tuvo más tiempo de implementar medidas, porque pasó primero en Asia, luego en Europa. Entonces necesitamos que cuando se vayan a relajar las medidas debe ser paulatinamente y por fases para observar y monitorear la posibilidad de otro pico en brote. Alma. Bien, mi pregunta para la doctora Morales. Que ella responda las tres cosas. Sí. Realmente, a ver cómo se manifiesta eso aquí. No, pero sería bueno también saber que en las respuestas que ella pueda añadirnos, que nos diga cuál es el manejo correcto de la prueba, no solamente hacer y decir este tiene, este no tiene, sino si hay un protocolo de trazabilidad de las personas que pudieran ser infectar a otras, o si esto no puede ayudar de cierta manera, ¿qué debemos hacer además de saber quién tiene y quién no tiene el coronavirus con las pruebas? Bueno, inicio con la primera parte de la pregunta de las pruebas. Efectivamente, las pruebas son las PCR. El doctor Espinal decía, OPS donó a 29 laboratorios nacionales de los diferentes países de la región pruebas de PCR. República Dominicana se le donaron 2.170 pruebas de PCR, que es con lo que ha estado trabajando el laboratorio del doctor De Fillo. El día de hoy, personalmente, yo voy a estar en un acto de entrega de pruebas. Vamos a echar a andar un aparato que se llama COVA, el COVA 6800, que se hace PCR rápida, pero es PCR rápida. Tiene la capacidad de procesar 192 pruebas en 3 horas. OPS va a donar. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud, al mismo proveedor, le ha hecho una compra importante porque ese equipo no se había podido iniciar a trabajar. Entonces, el tema de las pruebas no es solo tener o no tener las pruebas. El tema de las pruebas ha sido la logística, porque no todas las provincias tienen los equipos donde se procesa esta PCR. Por otro lado, vimos cómo entró Amaditi Referencia con la misma plataforma de estos equipos COVA. Ellos tienen el 4600, que es un equipo más pequeño, pero de extracción automática, y que es de plataforma de Roche, y esto logró que el país ampliara su capacidad de las pruebas. Como muy bien dijo el doctor Espinal, nosotros OPS estamos haciendo gestiones ante proveedores para conseguir pruebas PCR siempre de lo que se llama plataforma abierta. ¿Qué significa esto? Que son pruebas que se van a poder correr en cualquier aparato que sea capaz de hacer PCR. ¿Qué ha hecho República Dominicana como estrategia de aumentar el número de pruebas? Ha adquirido, ellas le llaman pruebas rápidas, pero lo asocian a las pruebas de serología de las inmunoglobulinas. Por tanto, la recomendación que OPS ha dado, que si bien nosotros no hemos recomendado usar las pruebas rápidas serológicas de inmunoglobulina, porque la prueba para identificar la infección es la PCR, la inmunoglobulina se pueden utilizar bajo un protocolo. ¿Por qué? Porque estas pruebas son de baja sensibilidad y se ha visto que, hay muchísimas marcas, pero la marca que se adquirió el país, se ha visto que la sensibilidad se incrementa al 8º día. Por tanto, si usted hace una prueba serológica de inmunoglobulina, la inmunoglobulina M, que es la que detecta
rápidamente al sintomático, no lo va a detectar antes del 8º día. Entonces, muy probablemente nos va a dar un falso negativo. Estas pruebas serológicas, que está en inmunoglobulina M y G, la G sirve para saber cuál fue el nivel de infectación poblacional. Más adelante, cuando se quiera saber, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, quiero saber cuántas realmente personas se infectó, que de repente no fue identificada, diagnosticada en aquel momento, pero a través de esta prueba rápida de inmunoglobulina G nos podemos dar cuenta poblacionalmente en cuántas personas tuvieron el virus y de repente pasó por desapercibido, porque no hay que olvidar que la evolución natural de la enfermedad es que un 80% de las personas pueden evolucionar de una manera leve, un 15% de severa a grave y solo un 5% críticos, que son los que requieren de unidades de cuidados intensivos. Entonces, el reto de la prueba, no solo obtener la prueba, que ya el doctor Espinal decía, estamos compitiendo todos los países con los proveedores. Sin embargo, es importante mencionar que desde el mes de enero a los países se les hizo un llamado de un alistamiento. Y se hizo un alistamiento de qué era el alistamiento de prueba, el alistamiento de los equipos de protección personal, que siempre hemos dicho que debe de ser para el personal de primera línea. Y aclaro que no es que OPS no esté de acuerdo con el uso de mascarilla, porque muchas personas me lo han preguntado. Sí, estamos de acuerdo, pero nosotros hemos dicho, ante el poco abastecimiento de la mascarilla, hay que garantizárselo al personal de salud que está de frente. Y también, si la población lo va a usar, como ya se ha estipulado, hay que tener un uso adecuado de estas mascarillas. La segunda pregunta, ¿cuál era? Está completa ahí, me parece. Ese era Está todo. Adelante, Terrero. Queríamos saber sobre el uso correcto de las pruebas como mecanismo de trazabilidad. Okay. Las pruebas, ahí cuando iniciamos con el protocolo de pruebas, se inició las pruebas de acuerdo a las definiciones de caso. Tenemos las 3 definiciones de caso y aquel momento, el 1 de marzo, que fue el primer caso, el caso del italiano, que era un caso importado. Recuerden que República Dominicana inicia con casos importados y las pruebas de PCR se hacían de acuerdo a la definición de caso. Una persona que venía de un país, un país donde tenía transmisión comunitaria, que tenía sintomatología respiratoria, o una persona que había estado en contacto con una persona positiva, o una persona que había iniciado un cuadro respiratorio abruptamente, o sea, de repente, sin tener ningún otro diagnóstico adicional. Luego, a esas personas se le hacía el mapeo de contacto y las personas de contacto iban 14 días a cuarentena. Importante hacer la diferencia entre aislamiento y cuarentena. Aislamiento va el enfermo, el que ya tiene el diagnóstico positivo, ya sea que haga un autoaislamiento en su hogar, aquellas personas que dentro de su hogar pueden hacer un autoaislamiento, pero sabemos que hay un grupo de la población que no se puede autoaislar, por tanto, el hospital, la unidad de salud debe también tener la capacidad para hacer ese aislamiento. Y la cuarentena son para aquellas personas sospechosas que no han desarrollado ninguna sintomatología y se les pone esos 14 días en cuarentena. ¿Qué pasó? Pasó de que con el tema de que se dijo pruebas a todo el mundo, de repente todo el mundo quiere las pruebas y ya nadie, o sea, se tomó la práctica de ya no ir a los 14 días de cuarentena, sino que si tuve la mínima sospecha o medio me sentí mal, y hay que tomar en cuenta que aquí hay otros virus respiratorios circulando, querían hacerse la prueba y muchas de esas pruebas obviamente salieron negativas. Entonces, como muy bien dijo el doctor Espinal, pues es importante también mantener el criterio de cuándo usar o no usar las pruebas, porque sabemos que tenemos número limitado de pruebas, número finito, que no es infinito a pesar de los esfuerzos que se están haciendo en la adquisición de la prueba. Claro. Bien, doctora Morales, yo sé que es muy cuesta arriba para un organismo internacional que la misión es prevenir y ayudar a los gobiernos, pero en este caso usted ha dicho, por ejemplo, que en enero la OPS nos mandó un alistamiento, o sea, alístense, prepárense, que esto viene en enero.
y que sabemos también que la política de salud pública la tienen los gobiernos. Sin embargo, yo quiero que me diga como OPS o como OMS, estos tratamientos se están aplicando aquí de manera que los médicos han dicho que funcionan. Por ejemplo, hidroxicloroquina, tocilizumab, ivermectina, que es inclusive un tratamiento para temas de veterinaria. Algunos médicos han dicho que un médico dijo que lo usó con un familiar. ¿Hasta qué punto la OPS o la OMS pudiesen certificar o no, y si olvidando de Donald Trump, que también está recetando cosas sin ser médico, estos medicamentos? Bueno, yo inicio, yo voy a dejar al doctor Espinal, que es el maestro y dominicano además, así que están usando lo que quieren usar, y lo voy a decir porque se lo he dicho a las autoridades, lo he dicho en diferentes espacios, y nuestro rol es asesorar, alertar, facilitar, recomendar todo lo que hace un organismo internacional. Pero yo siempre les digo a las personas, por favor no subestimen a la Organización Panamericana de la Salud. Somos líderes en salud pública por 117 años. Cuando usted me presentaba, usted decía médico y cirujano. Sí, médico y cirujano, pero sí, obviamente tengo mi maestría en salud pública con más de 20 años haciendo solo salud pública. Y detrás de Alma Morales, no es Alma Morales quien opina. Hoy tienen a Alma Morales y tienen a Marcos Espinal, pero no es Alma Morales y Marcos Espinal, es la Organización Panamericana de la Salud hablando en República Dominicana, que solo hay detrás de nosotros, hay todo un equipo de expertos dentro de la organización a nivel regional y otro grupo de expertos dentro de la OMS. Y sí, la OMS no ha dicho que hay ningún tratamiento farmacéutico. Las medidas que hay hasta este momento son las no farmacéuticas. Las medidas de salud pública son las que han demostrado que tienen la evidencia para contener el virus. El virus, la cadena de transmisión del virus, la propagación del virus se hace en las comunidades, no se hace en las salas de los hospitales. Todos esos fármacos que usted ha mencionado, es lamentable y es una situación muy particular que en este país se estén utilizando de acuerdo a los diferentes, que si el protocolo en España funcionó con 20 pacientes, que si en Francia utilizó para otros 20, que si aquí usaron otros. OPS está al tanto, el doctor Espinal lo sabe, yo he compartido con él la información de todos los medicamentos que se están usando. Es un cóctel de medicamentos que el país ha decidido utilizar y nosotros somos muy respetuosos de las autoridades. Sí, doctora, pero mire, no le tenemos envidia a ustedes, a pesar de que usted ha hecho una historia de que cuando habla el director regional o la directora local de la OPS, tenemos que irnos al origen. Mire, usted pisó ese vidrio sin querer, pero le quiero decir, el origen de las autoridades de organismos internacionales se resume a lo mismo que nos pasa con la justicia. Hay un consejo de la magistratura, pero ese consejo de la magistratura, que es imparcial, lo eligen los políticos. Entonces, el secretario general de la ONU lo eligen las naciones asociadas. Entonces, es así político. Y el personal, yo no he visto cómo eligen al director de la UNESCO, ni al director de la Organización Mundial de la Salud. Supongo que someten sus currículum y algún organismo ver quiénes son los que le tocan. Pero no he visto el concurso mediante el cual se llega a esos cargos. Lo digo porque hay una pregunta final y es, cuando hay una enfermedad que no se conoce, no estaba registrada como una enfermedad común en que tenía diagnóstico, procedimientos, tratamiento y cura o muerte. No la tenía. Entonces viene los que se quieren aprovechar de esa situación y de la ignorancia del organismo. Por ejemplo, el aprovechamiento político. ¿Hicieron o no lo hicieron lo correcto? ¿Pero qué es lo correcto? Segundo, los subsidios ¿son apropiados o no son apropiados, como usted dijo, para mantener una población en su casa comiendo? Tercero, los créditos que se otorgan
a lo que dijo el doctor, para mantener una maquinaria productiva más o menos a flote en un país que iba para arriba y de bueno que se cogió para abajo. El no trabajar es bueno para la salud, pero es mala para la producción. Los suplidores y los vividores. Hay suplidores que son de comida. Los supermercados están haciendo su agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Las farmacias, hay personas que acumulan antihipertensivos y insulina por si acaso eso dura. Dinero que se ha gastado en medicina. Pero viene el otro problema. Parece que un antipalúdico funciona. Muy bien, funciona. Está registrado, el médico lo puede usar. Pero aparece un garrapaticida que es para garrapatas en animales, no lo podemos aprobar porque la FDA no ha aprobado ese procedimiento. ¿Hasta dónde en una crisis usted puede inventar, habiendo tantos intereses en que gobierno, aprovechadores, los suplidores del Estado? Mire lo que está pasando ahora con mascarillas, guantes y alcohol y las pruebas. El gran negocio. Resulta que donde nace el virus, ahí resulta que tenían la maquinaria para producir las pruebas. Qué romántico los chinos, ¿eh? Bien, pero no me quiero meter en eso. Doctor Espinal, ¿cómo juegan o manejan, para no decir juegan, cómo manejan los organismos internacionales todos esos intereses de lo correcto y lo que hay que tener cuidado para que no se le interprete en una forma diferente? Lo razonable. Yo quería complementar todo eso. En primer lugar, el director general de la OMS y de la OPS son electos por votación. Cada país tiene derecho a un voto. Someten sus currículum. La última elección del director general de la OMS hubo 5 candidatos y ganó el etíope Tedros Adhanom. Entonces, es político también. Hay que hacer los negocios detrás de la pantalla. No es médico ni de salud pública. Es político y cada gobierno puede postular a quien quiera. Ahora bien, nosotros, Dominicana tiene una situación muy sui generis, porque Dominicana está muy cerca de Miami y muy cerca de Estados Unidos. Mucha gente estudia en Estados Unidos y tendemos a pensar que, por ejemplo, la FDA es la Biblia. No es así. Lo que puede ser implementado en un país como Estados Unidos a veces no puede ser implementado en un país como República Dominicana. Y la OMS tiene toda una serie de científicos detrás de toda decisión, como agencia también evaluadora de las pruebas rápidas, de los medicamentos. Incluso tiene un ensayo clínico, el de Solidaridad, donde se investigan 4 medicamentos para el COVID. Ahora, ¿qué pasa? Hay lo que se llama, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, el mecanismo humanitario. Que si hay algún estudio pequeño, como ese de la cloroquina en Francia, con una muestra, con un tamaño de muestra muy pobre, que sugiere que puede ser efectivo, bueno, si cada gobierno quiere utilizarlo, es su prerrogativa y nosotros respetamos eso. Ahora, no es un ensayo clínico doble ciego aleatorio, que es que demuestra la eficacia de un medicamento. Es más, le doy una primicia, doctor. Ayer, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos publicó sus nuevas recomendaciones sobre tratamiento de COVID. No hay un medicamento recomendado para tratamiento con el COVID. Eso es diferente a la FDA. Sí, es diferente. La FDA es la agencia regulatoria. El Instituto Nacional de Salud es los expertos que realizan las investigaciones y ven los resultados de los estudios. Y trazan la política de salud de Estados Unidos. La trazan en conjunto con la FDA. La FDA lo que hizo fue aprobar la cloroquina y hidroxicloroquina como un medicamento humanitario, pero también, como usted dijo, hubo razones políticas de ahí detrás, como dijo uno de sus colegas ahí, porque, por ejemplo, el presidente recomendando medicinas. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Ahora bien, el único medicamento que está más cerca de ser aprobado, porque los estudios sugieren que puede ser efectivo, es un antiviral que es el Remdesivir y que está todavía, y ya el mes que viene vamos a tener más resultados. La OMS tiene, le cuento, hay más de 180 estudios
de investigación de medicamentos. Y en los próximos 2 o 3 meses vamos a tener evidencia. Pero le doy la anécdota final. El uso de antirretrovirales en China, el ritonavir, que creo que se está usando en Dominicana. Sí, todos decían que era muy bueno. Al final, vea los resultados en la revista New England Journal of Medicine. No es efectivo, porque las experiencias personales pueden ser muy buenas, pero existe lo que se llama en epidemiología y investigación, que fue mi carrera anterior, el sesgo del investigador y el sesgo del paciente. Y ese sesgo, doctor, en los organismos internacionales hoy están en 2 frentes, vacuna y tratamiento, pero ahora mismo es tratamiento, la vacuna es una segunda etapa, ¿o no? Claro, claro, la vacuna va a tomar 1 año y hay más de 70 iniciativas de vacunas en estos momentos siendo investigadas, pero ese sesgo, ¿qué nosotros recomendamos? Pero ustedes la estimulan. No, nosotros estimulamos investigaciones. La investigación de la vacuna la estimulan. Claro que sí. Hay que la ven con buenos ojos, que son 2 cosas distintas. Las 2 cosas, la vemos con buenos ojos y estimulamos las investigaciones, porque una vacuna nosotros pensamos que va a ser lo que dice el game changer o el cambio de todo. Entonces, lo importante es que también se repliquen los resultados. Los criterios de investigación para determinar causalidad de un medicamento están muy bien definidos. Entonces, no podemos llevarnos solamente de un solo resultado. Hay que verlo con... Bueno, y si un gobierno decide utilizarlo, pero no hay evidencias. Incluso ya están saliendo estudios con la hidroxicloroquina y la cloroquina de complicaciones secundarias, de corazón y de todo este tipo de cosas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque también existe lo que se llama el 80% de los casos se cura solo. Y el que piensa que por su experiencia personal y utilizó ivermectina o cloroquina sin un control, un grupo control, y se curaron muchos, está pensando claramente, bien. Sin claridad, porque no fue la medicina que lo curó, fue la historia natural de la enfermedad. Doctor, ¿sabe? Va a haber medicamentos, pero lo que no hay es que desesperarse. Bien, si se decide utilizar por razones humanitarias, muy bien, está bien, pero no es por recomendación de un organismo internacional de salud pública que se respete sin haber evaluado las evidencias. Bien, sabemos perfectamente que ustedes tienen limitaciones, que si no fuese así no tuviésemos pandemia, pero el público a veces quiere saber cosas y tenemos la sensación de que estamos frente a una Suprema Corte de Medicina y tampoco es así. Así como la doctora dice, claro que no es así. No es así. Claro, no es así porque la Suprema Corte de Medicina yo creo que está en otra en el dimensión. cielo. No existe tampoco, no existe. Bien, pero vamos entonces a preguntar lo siguiente. ¿Tienen ustedes alguna, ahorita habló de 14 días, ¿tienen alguna tónica? Porque la pregunta es, ¿y cuánto más va a durar esta vaina? Esa es la gran pregunta. No, doctor, y más eso, que la OMS ha dicho que lo peor no ha llegado. No, entonces, en lo de China, lo de Italia, lo de España, lo de nosotros, lo de Estados Unidos, ¿qué cosa tenemos ya establecido que nosotros nos vamos a pasar 14, 28, un mes, 2 meses, 1 año? ¿Qué tiempo? ¿O eso vino para quedarse? Como decía el doctor Hanna ayer, el problema es que nosotros tenemos chikungunya y tenemos dengue, pero eso está en una etapa ya de control. Pero ese es un mosquito, ese que te pique o no te pique. El VIH, que te tiene sexo o no tiene sexo, pero este es en el aire, doctor, usted lo respira. Háblenos de eso para saber qué tiempo nos va a durar la pesadilla esta. Lo que se está observando, y es una pregunta muy importante, es las curvas de todos los países que han pasado ya, como están pasando en Europa y en Asia, es 3 meses. Se llega a un pico de 6 a 8 semanas. Porque no solamente es prueba y tratamiento, es la historia natural de una enfermedad. Entonces, el pico se está alcanzando, lo que hemos observado, 6 a 8 semanas, claro, con la implementación de las medidas que se han recomendado. Entonces, 3 meses después se empieza a ver el decline o la reducción de los casos. Ahora bien, todavía no sabemos si esto se va a convertir en una enfermedad estacionaria, como los otros virus de la influenza, que vienen en el invierno y en el verano no lo vemos. Todavía no tenemos un año calendario con todo esto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si vuelve a tener
un pico en el próximo invierno, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, ya vamos a tener quizás la vacuna. Y es lo que pasa con la influenza, que también mata a muchísima gente. Hay vacunas de influenza todos los años. Entonces, lo que se observa es eso, unos 3 meses para aplanar y bajar la curva. Bien. De 6 a 8 semanas para llegar a ese pico y continuar. Entonces, por eso de ahí la disminución paulatina de las medidas y de ese paquete. Y lo que nosotros recomendamos es que esas medidas simplemente, por varias cosas, cuando varias cosas se den, que esa curva empiece a bajar, que veamos menos casos, que los hospitales estén en capacidad de absorber esos casos críticos que se ven, que se van a seguir viendo, pero en menor cantidad que ahora. Y en esos estudios, doctor, que usted tienen allá, la doctora aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Que el resto de las enfermedades han disminuido. ¿Era que el paciente era hipocondríaco, iba de más? Porque hemos visto que el 50% de las crónicas también han desaparecido de los consultorios. Cuidado con eso, que no que hayan disminuido, es que mucha gente no va porque Latinoamérica y el Caribe, el perfil epidemiológico es mucho más no transmisible, como cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias, que las transmisibles. Lo que pasa es que en un momento... Pero su especialidad, doctor, la pediatría. Yo no veo niños con diarrea en las emergencias y con un suero puesto. ¿Qué ha pasado? Que Dios no está cuidando de las enfermedades gastrointestinales. Bueno, usted sabe que cuando si estamos en la casa... en su casa. Si estamos ya. Se toma más cuidado también. Sí, es verdad. Pregunta, doctor. Doctor. La cuarentena ha ayudado a eso, doctor. No solamente eso, ayudó también en el cambio climático. La evolución ha disminuido globalmente enorme. Doctor, pero también había gente que decía que hay gente que dicen, el objetivo no es que evitarlo, porque de alguna u otra manera todo el mundo va a tener algún contacto con la enfermedad. Es que no le dé a todo el mundo al mismo tiempo, porque no lo van a poder atender. ¿Hay algo de verídico en eso? Claro, eso es lo que se llama el retraso, o en inglés es el slowing, el ralentizamiento o el lentamiento de la epidemia, para poder permitir que los hospitales y centros de salud puedan manejar los casos y que no nos lleguen todos Bien, nosotros quisiéramos que Terrero haga su pregunta y despedir a 2 personas que nosotros agradecemos muchísimo que han estado con nosotros. Su tiempo es oro literalmente, porque tienen que estar los medios informando y tienen que estar investigando y recibiendo informaciones de todos estos países. Y en el caso de la doctora, te habla de San Francisco de Macorís como si fuera de Jaya. Ella conoce perfectamente nuestro país. Vamos pues a dejar que Andrés haga la pregunta y despida al profesor Espinal y a la doctora Alma Morales. Adelante, Andrés. Sí, doctor Espinal, yo tengo un informe que vi en una publicación del New York Times, que el Global Preparedness Monitoring Board, que fue creado por la OMS, presidido por el exsecretario general de la Federación Internacional de Cruz Roja, Mr. As-Sai, advertía a la comunidad internacional en septiembre del 2009 de futuras pandemias de patógenos respiratorios. 2019. En enero, ya la doctora ha dicho que para la OPS le han advertido a los gobiernos que había que listarse con esto. En marzo, creo que 11 de marzo, la OMS declara la pandemia. Yo le pregunto, doctor, con todos estos argumentos de un organismo internacional, ¿cuál es el resultado final para ustedes como organismo? Que nos quedemos como cuando Dios le habló a Moisés, se lo dejó por escrito. O sea, escribimos todo esto para que no nos hagan caso, ¿o qué? Voy a terminar, como decía el doctor, así, una última pregunta, con una reflexión. Esta pandemia, mire, desde el 2005, en que se revisó el Reglamento Sanitario Internacional, la Organización Mundial de la Salud ha clamado siempre y constante la necesidad de que los países se preparen e implementen las capacidades básicas del reglamento, que son las que ayudan a manejar estas epidemias. Recordar H1N1 en el 2009, recordar Zika en el 2015, y ahora y va a seguir habiendo más. Y estas capacidades básicas de reglamento sanitario, como capacidad de aislamiento, capacidad de equipos de protección constante, es necesario mantenerlo. Y ahí voy con la reflexión.
Lo que esta pandemia nos ha enseñado o nos dejará como legado es que la inversión en salud en nuestros países sigue siendo pobre. Sí. Necesita ser constante, continua y de calidad. Que la inversión en protección social sigue siendo pobre. Necesita ser constante y de calidad. Latinoamérica y el Caribe es la región más inequitativa del mundo. Sí, pero el problema es que usted despidiendo nos plantea un programa nuevo. Y yo digo, doctor, estudiando cualquiera pasa de curso, de calidad. Nosotros tenemos, doctora Alma Morales, los recursos humanos preparados para que enfermería y médicos, que es la clave de todo esto, hagan el aporte que el doctor Espinal está pidiendo. Medicina de calidad. Eso el 100% no es dinero, ni es presupuesto. Se necesita recursos humanos, no, el equipo es dinero. Pero decir esto implica, como digo, otro tema. Doctora, despídase y por favor denos el consejo, porque ya el doctor Espinal nos dio el que hay que prepararse para subir los presupuestos de salud, no solamente para tiempos normales, sino para estas cosas. Nosotros pensábamos que eso era una condición de la seguridad social, pero la seguridad social es un negocio que camina paralelo con las necesidades de suplir de salud, sobre todo preventiva, a la población. Doctora. Bueno, siguiendo en la misma línea del doctor Espinal, porque lo ha mencionado, este país tuvo una evaluación externa voluntaria del Reglamento Sanitario Internacional. El país cuenta con un informe. Este lanzamiento se hizo en presidencia con la participación de los ministros de alto nivel, el general Paulino Sen, el ministro Montalvo, y hay un plan para el fortalecimiento del reglamento sanitario. Así que la gran lección de todo esto, como muy bien dijo el doctor Espinal, es: uno, tendrán las autoridades que reflexionar y finalmente decidir en cuánto van a aumentar la inversión del gasto público en salud, que de República Dominicana es de los países que lo tiene más bajo. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia para disminuir el gasto de bolsillo? Y realmente darse cuenta que el implementar, el desarrollar el fortalecimiento de las competencias, de las 19 competencias básicas del Reglamento Sanitario Internacional, es el día a día. La Dirección de Vigilancia Epidemiológica, eso es el día a día, porque los problemas de salud pública no se tratan como los bomberos, que viene el incendio y uno sale y corre a apagarlo, sino que es un proceso sostenido, sistemático, y la solidez de los sistemas de salud se va construyendo día a día. Bien, nosotros queremos darle las gracias y decirle también a ellos su parte. Así como hay muchos expresidentes de sus países que optan por las secretarías generales de la Organización Mundial de la Salud o de las Naciones Unidas como una opción de aportar sus experiencias, así también tenemos profesionales de la medicina que han visto la realidad de sus países, como la doctora Alma Morales y el doctor Espinal, que optaron por la mejor vía, que fue la fuga de sus países. Se fugaron y se nos fueron a un organismo internacional y nos dejó la papa caliente aquí. Ahora ellos nos trazan las normas. Nosotros saludamos esa visión que ellos tuvieron de fugarse de aquí, pero realmente nos están ayudando muchísimo con las experiencias de otros países. Doctor Espinal, doctora Morales, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y que tengamos suerte todos. Muchas gracias. Gracias.